Buenos días. Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana y quisiera que recordáramos un poquito la enseñanza de la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? Levanten la manito a ver si estuvieron la semana pasada. Poquitos, ¿no? Bueno, entonces, de los que estuvieron la semana pasada, ustedes recordarán que hablamos sobre una promesa que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Quiero que por favor me recuerde cuál es esa promesa de la que hablamos la semana pasada. ¿Ah? Estamos hablando de una promesa. José lo dijo: cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí lo recuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice que todo lo que existe será destruido, y será destruido con fuego. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. Y también miramos que Dios exhorta al pueblo a través del profeta Amós, y que les dice que no es suficiente con pertenecer a una religión o participar en una liturgia para agradar a Dios. Dios espera dos cosas de su pueblo, y es justicia y rectitud. Solo lo miramos cuando el profeta Amós le habla al pueblo y Dios dice: estoy cansado de todo lo que ustedes hacen en el templo. Ya no quiero más ruido, ya no quiero más canto, ya no quiero más danza, ya no quiero nada de esas cosas. Dice: en cambio quiero que la justicia y la rectitud corran como un río. Bueno, eso fue lo de la semana pasada. Yo quisiera que sigamos mirando un poco sobre este tema y vamos al Salmo 37, versículo 27, y se va a dar cuenta usted que David también hablaba de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. Salmo capítulo 37, versículo 27, ahí vamos a leer para poder seguir con este tema. 37, 27, dice así este salmo. Ya lo tiene, ¿no? Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Quiero volver a leer este pasaje, este texto, porque es bien importante. Dice: aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿De una qué? Tierra nueva. Y dice el versículo 28: pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Y el 29 reafirma de nuevo esta promesa y dice: los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. Bueno, yo quisiera que nosotros meditáramos un poquito qué tan conscientes somos realmente de que vamos a heredar esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Si hay una conciencia clara de que eso es una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque le podrá parecer extraño, pero yo creo que hay mucho creyente que ni siquiera cree realmente que existe el cielo. Ni siquiera cree. Y tampoco creen que existe el infierno. No lo creen. Ahora, ¿por qué hacemos esta afirmación? Bueno, por muchas cosas. Una de esas cosas es que no estamos preparándonos para ese encuentro de esa tierra nueva. No nos estamos preparando. La mayoría del creyente, de los creyentes, pues hablamos de los creyentes porque de los que no son creyentes, ¿para qué? La mayoría de los creyentes estamos embelesados en esta tierra, ¿no? Estamos anclados aquí y inconsciente o conscientemente, ¿no?, pensamos que aquí vamos a estar por toda la eternidad. Eso es lo que muestran nuestros hechos. Cuando nuestro interés solo está fijado aquí en la tierra,
Y estamos construyendo aquí, ¿no? Y como dice Lucas cuando hablaba del diluvio, dice, unos compraban, vendían, construían, se casaban, comían, bebían y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esa es la situación que se está repitiendo. Ahora, y Lucas, Señor Jesucristo, hace esa referencia para decir que así será en la segunda venida de Cristo. Ahora, si realmente hay conciencia de que aquí somos pasajeros y de que esto va a ser destruido un día con fuego, entonces nuestro interés debería fijarse más en el cielo que aquí en la tierra. Y empezaríamos a construir más para el reino de los cielos que para aquí, para esta tierra. Ahora, esto es una realidad, mis hermanos. El apóstol Pedro en esta carta dice que el mundo antiguo fue destruido con agua. Ahora, todos creemos que existió el diluvio, ¿verdad? Todos, sí lo creemos todos, ¿verdad? Existió el diluvio. El diluvio existió. Fue un hecho que inclusive hoy está confirmado por los que han investigado, ¿no?, la historia. Existió. Y Pedro dice, esa palabra que condenó al mundo antiguo a ser destruido con agua es la misma palabra que está diciendo que esta tierra va a ser consumida por el fuego. Ahora, hay una referencia histórica que tiene que a nosotros asegurarnos y confirmarnos que lo que la palabra del Señor está hablando es verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el salmista? En primer lugar, dice, aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. ¿Cuál tierra? No está hablando de esta tierra porque aquí nadie vive para siempre. Aquí todos estamos de paso. Algunos vivimos unos años más, otros viven menos, pero todos estamos de paso aquí en la tierra. Entonces, cuando él dice para siempre, no está hablando de esta tierra, sino que está hablando del cielo, está hablando de la tierra prometida, del cielo nuevo que él está prometiendo para nosotros. Pero el 28 dice, pues el Señor ama la justicia y nunca abandona a los justos. Los mantendrá salvo para siempre. De nuevo la palabra para siempre. Salvación eterna. La salvación de Dios es para siempre. Y dice, pero los hijos de los perversos, que dice, morirán. Ahora, miren, siempre hay dos condiciones. Una, vida eterna, y otra, muerte eterna. Los justos vivirán eternamente y los malos y los perversos, que dice, morirán eternamente. Ya David, muchos siglos antes de que Jesús lo dijera, o Pedro lo dijera, David ya lo había visto como una revelación, ¿no?, para él. Ahora, y el último versículo, que es el 29, dice, los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Quiénes poseerán la tierra? ¿Quiénes heredarán la tierra? ¿Quiénes? Los justos, hermano. Los justos. Ahora, hágase esta pregunta a usted. Pregúntese, por favor. ¿Yo soy justo? Sí, soy justo. Ahora, tenemos que preguntarnos eso, mis amados, porque si usted aspira a heredar el cielo, si usted quiere heredar el cielo, este es un requisito, mis amados. Este es un requisito. Es como aquel que va a buscar trabajo, ¿no? Bueno, una empresa está ofreciendo empleo, pero esa empresa, tiene requisitos para los que aspiren a ese empleo. Bueno, dice el que quiera este empleo, ¿no es cierto? Tiene que tener título profesional, tal título tiene que tener. Entonces, antes de yo ir a llevar mi hoja de vida, yo tengo que saber si tengo el título que piden, y si no, ¿para qué pierdo el tiempo? Entonces lo mismo se trata con el cielo, hermano. Si yo aspiro a entrar al reino de los cielos, tengo que ver si cumplo con el requisito que Él me pide, que es la justicia. De lo contrario, hermano, como dice la palabra del Señor, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor,
aquí estamos para que nos dejes entrar, pero Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, si nuestro objetivo es ese, mis amados, tenemos que entenderlo y tenemos que tenerlo claro. Bueno, entonces, vamos a mirar que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, también habla de esta misma tierra. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Y miren lo que dice. Esta es la visión de Juan, ¿no? Esta fue una visión futura. Juan vio esta visión al final del primer siglo, cuando estaba en una isla solitaria y Dios le permitió ver los eventos futuros. Y él dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Esto es real. Más adelante este mismo pasaje dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo que dice es verdadero y digno de ¿qué? De confianza. Hermano, esto no es un cuento, este no es un invento. Dice, lo que yo te estoy diciendo es verdad y es digno de que ustedes lo crean. Dios está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, pero miren, que para poder entrar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay condiciones. O sea, no puede entrar cualquiera. En el versículo 7 encontramos una condición. Miren lo que dice el 7, miremoslo ahí, dice, los que salgan vencedores heredarán todas las cosas. Perdón, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán, ¿qué dice? Mis hijos. Hermano, aquí es donde la cosa se pone un poco complicada. ¿Por qué? Porque cuando se habla de vencedores, se está hablando de una guerra. Hay una pelea. Hermano, cuando hay vencedores y perdedores, es porque ha habido una guerra. Y entonces dice acá, condición número 1 para poder heredar la vida eterna es salir vencedores. ¿De qué dice? De todas las cosas que vengan a tratar de sacarnos del camino. Ahora, ¿qué es que tenemos que vencer? ¿No? ¿Contra qué es nuestra guerra? ¿Cuál es la pelea que tenemos que librar y ganar para poder tener derecho a esa bendición, como dice aquí el libro? ¿Cuál es esa pelea? Bueno, entonces se entiende que la guerra es contra el mal. Es una guerra contra el mal. No es una guerra de unos contra otros, es una guerra contra el pecado. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Vamos a mirar. Romanos 12, 21. El apóstol Pablo termina hablando de los deberes de un cristiano, y dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo ¿qué? El bien. Ahora, a veces nos han enseñado que la guerra es contra el diablo, ¿no? Pues de alguna manera sí. Y las personas están tratando de atar al diablo, de sacar al diablo, cuando el mal está dentro de ¿quién? De nosotros mismos. El mal está dentro de nosotros mismos. Mire, el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas en el capítulo 5, le dice que nosotros tenemos una lucha interna, ¿sí o no? Así dice, una pelea constante. Dice, el mal está peleando contra el bien. En su vida y en mi vida existe el mal, pero también existe ¿qué? El bien. El deseo de hacer lo malo y el deseo de hacer lo bueno. O díganme que a ustedes no tienen esa lucha constante. Nosotros queremos hacer el bien, pero también queremos hacer el mal. Eso es natural en todos los seres humanos. Ahora, en esa lucha, ¿no? Debe haber un vencedor.
Y el vencido tiene que ser el mal. El vencido tiene que ser el mal. Y cuando Apocalipsis dice vencedores, está diciendo los que hayan vencido el mal, esos serán los que tienen derecho a la herencia. Hermano, tenemos que tener claro todo el tiempo si es que estamos ganando la batalla contra el mal o el mal está ganando la batalla. ¿Sí? Tenemos que examinarnos porque vamos rumbo al camino, vamos en el camino hacia recibir una herencia. Todos los días somos tentados a hacerlo mal. Todos los días. A hablar mal de una persona, ¿no? A murmurar de una persona, a calumniar a una persona, a pensar mal de alguien, ¿no? A decir mentiras, a quedarle mal a Dios. Somos tentados a hacer el mal todo el tiempo, a ser injustos en nuestro trato con los demás. Pero el Señor dice que los que salgan vencedores heredarán todas estas cosas. Así que la vida cristiana, hermano, no es una vida que se vive así tan deportivamente. Debe haber un análisis constante de todo el tiempo, de todos los días. Y el versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 21, mire, ahí está la lista de los que no entran en el reino de los cielos, de los que no heredan el reino de los cielos. Ahora dice, pero ¿quiénes? Primero, ¿quiénes dicen? Los cobardes. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, ¿a dónde irán? Al lago de fuego. Dice, al lago de fuego que arde con azufre, y esta es la muerte segunda. Ahora, es interesante que la lista comienza con los cobardes. ¿Cuáles son los cobardes? Pues los cobardes son los que se dejan ganar. ¿De qué estamos hablando ahora? De que no podemos dejarnos ganar por el mal. Entonces, cuando usted se somete al mal es porque es un cobarde frente al mal. El cobarde, hermano, es el que se deja vencer de lo malo. Aquí el cobarde no es el que le gana la pelea al otro, el que más duro pega. El cobarde es el que no tiene la fuerza suficiente para decirle no al pecado cuando el pecado viene a tratar de seducirnos. Entonces aquí habla de los cobardes, de los incrédulos. Hermano, una persona que abandona los caminos del Señor, una persona que deja de creerle a Dios, hermano, perdió la dirección del camino. Ya no puede llegar. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene firmes, ¿qué es? La fe. Bueno, ahí hablan de los corruptos, ¿no? Estamos viviendo la máxima expresión de la corrupción aquí en nuestro país, sobre todo, y en todo el mundo. La corrupción, ¿qué es la corrupción? Hermano, es la deshonestidad. Cuando somos deshonestos al hablar, cuando somos deshonestos en el trato con los demás, cuando hacemos un negocio y engañamos al otro, cuando vendemos cosas malas como si fueran buenas. Eso es corrupción. Bueno, y lo demás, y termina diciendo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ah, no, es que una mentirita blanca, no una mentirita piadosa. Lamentablemente la Biblia no califica las mentiras como blancas o como piadosas. La mentira es mentira y punto. Entonces, mis amados, tenemos que reconocer una cosa: las acciones para entrar al reino de los cielos sí cuentan nuestras acciones. Porque algunas personas, yo es creer en Cristo y nada más. Yo creo en Cristo y soy salvo. Yo creo en Cristo y ya soy heredero de la vida eterna. No, hermano, las acciones cuentan, y aquí lo dice claramente: ni los que hacen esto, ni los que hacen esto, ni los que hacen esto tendrán parte en el reino de los cielos. Ahora, esto es para los que estén interesados en este reino, porque para los que no, bueno, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, Salmo 24, capítulo 3,
también habla de lo mismo. El Salmo 24:3 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su lugar santo? ¿Quién es? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen ¿qué? Mentiras. Yo no sé por qué, hermano, ese problema de la mentira es tan serio delante de Dios. Lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Ninguno de los mentirosos entra. Y ahora el salmista lo reafirma. Dice, no entrarán. Y cuando habla del monte santo, del monte del Señor, está hablando del cielo. No entrarán. ¿Quiénes? Dice, solo entrarán, dice, los de manos ¿qué? Limpias. Los de manos limpias. Ahora, ¿qué significan manos limpias? O sea, manos que no están haciendo nada indebido. Manos que no están manchadas de sangre y no están manchadas de lo incorrecto. Manos que no golpean. Manos que no cogen lo que no les corresponde. Manos que no amenazan. Esas son las manos limpias. Y para tener manos limpias hay que tener ¿qué? Corazón limpio. Porque las acciones, hermano, dependen de lo que hay en el corazón. La Biblia lo dice claramente, todo, dice lo malo, sale del corazón ¿qué? Sucio. Sale del corazón sucio. Entonces, dice un corazón puro, pero también habla de la idolatría, ¿no? No entrarán los que rinden culto a ídolos. Yo miraba un video en esta semana de alguien que decía, los cristianos tienen más ídolos que los mismos católicos. Yo no sé si ustedes, pero a mí me hizo sentido. Los creyentes a veces tienen más ídolos que los mismos católicos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, hermano, un ídolo es todo lo que esté ocupando el lugar de Dios, sea hijo, sea mujer, sea marido, sea trabajo, sea deporte, lo que sea, todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Y aquí está claro. Y luego dice, y los que nunca dicen mentiras, y el versículo 5 dice, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta ¿con quién? Con su Salvador. Hermano, todas estas cosas dañan nuestra relación con Dios. Por eso tiene que quitarse si nosotros realmente necesitamos tener una relación correcta con nuestro Dios. Manos limpias, corazón puro, hermano, integridad, justicia, eso es santidad. Eso es lo que define la santidad que Dios demanda para nuestras vidas. Entonces, el salmo que estudiamos inicialmente define dos palabras que son claves y es justicia y rectitud. Quiero que lo volvamos a leer porque necesitamos, hermano, que esto quede claro en nuestras vidas. El 37. El Salmo 37, versículo 27, léalo de nuevo, este es muy importante, este Salmo. Leamos el 28, dice el 28, pues el Señor ama, ¿qué ama? La justicia. Y nunca abandonará a los justos, los mantendrá salvo para siempre. La salvación, hermano, siempre acompañará a los que son justos. Dice, pero los hijos de los perversos morirán. Y luego dice, los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Lo que habíamos estudiado la semana pasada es que Dios dice, yo quiero justicia y rectitud. Estos dos atributos encierran todo lo que Dios demanda. Esto es la verdadera santidad. Son los requisitos para heredar el reino. ¿Qué significa la palabra recto y justo? Para que entendamos en dónde estamos parados. ¿Qué significa la palabra recto y justo? Ahora, estos dos conceptos van juntos. Estos dos conceptos van juntos. No se pueden separar. Entonces, una persona recta es una persona justa. No, eso no se puede separar. Y una persona justa es una persona recta.
No sé si me hago entender. No se puede ser recto sin ser justo. No se puede ser recto. Ahora, una persona injusta es incorrecta. Eso le mancha su hoja de vida. Esa es una mancha que aparece en la vida de una persona. Entonces, son dos cosas que están ligadas. Y significa recto es derecho. Recto es derecho. Ahora, es alguien que sigue una línea de conducta trazada sin desviarse ni a un lado ni a otro. Esa es una persona recta. Alguien que sigue una línea de conducta trazada sin desviarse ni a un lado ni a otro. Por eso es que el Señor habla de rectitud. Ahora, en nuestro caso, la línea es una línea trazada por Dios en su palabra. Esa es la línea. O sea, Dios nos ha trazado una línea de conducta a nosotros, sus seguidores, sus hijos. Nos ha trazado una línea de conducta que tenemos que seguir sin inclinarnos ni a un lado ni a otro. ¿Es así o no es así? Si no, ¿para qué está la palabra? ¿Para qué? A través de la palabra, Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Timoteo habla de eso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir y para redarguir, ¿no? Para mostrarnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Con el fin de qué? De que sigamos el camino recto. ¿Sí? Eso es. Ahora, vamos a mirar lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Proverbios 4, 25. Dice así en esta versión. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Miren, los proverbios prácticamente no tienen ni que explicarse. Son claros. Por eso quiero leerlo y voy a leerlo en otra versión. Esa no la tenemos ahí. Dice, la traducción lenguaje actual dice, pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Ahora, ¿qué es lo que está por venir? Es la promesa del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿Cuántos esperamos esta promesa? Estamos esperando. Entonces pongan la mirada en lo que está por venir. Ese es el primer consejo. Dice, corrige tu conducta, afirma tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate ¿de qué? De la maldad. Ahora, poner la mirada en el porvenir, estar a la expectativa de heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, tiene que llevarnos a corregir nuestra conducta y afirmar nuestras buenas acciones. Tiene que llevarnos allá. Por eso les decía, yo a veces dudo de que nosotros creamos de que el Señor va a venir y nos va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros seguimos en las mismas cosas que siempre hacemos. Y sabemos que estamos haciendo mal y seguimos en lo mismo. No nos estamos esforzando para corregir nuestra conducta. Seguimos siendo los mismos. Y eso significa, hermano, que no estamos avanzando hacia la tierra prometida. Entonces dice, por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Porque esa es la idea. O sea, la línea que Dios traza en su palabra siempre nos lleva a hacer el bien y a dar el mal del alma. Bueno, entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Ahí habla de lo mismo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Dice, así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones, como dice,
lo que les convenga nomás, lo que ustedes consideren que está bien. No, dice asegúrense de seguir sus instrucciones al pie de la letra. ¿Qué quiere decir eso? No hay espacio para la equivocación. No hay espacio, hermano, para cambiar el mandamiento del Señor. O lo cumplo o lo cumplo. De lo contrario, ya me salí del camino. Ya no estoy siendo recto. Y ya no voy, ¿no?, por ese camino recto. Y dice el versículo 33, dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Estaba hablando de la tierra prometida, pero para nosotros, hermanos, la tierra prometida es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero aquí dice: manténganse en el camino, no se aparten del camino, porque hay un solo camino que nos puede llevar allá, y es el camino que Jesucristo ha trazado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer nosotros? ¿Realmente estoy en el camino? ¿Estoy en el camino? ¿O de alguna manera me estoy torciendo hacia la derecha o hacia la izquierda? Hermano, si usted se da cuenta de que está yéndose hacia el lado incorrecto, hermano, reaccione y vuelva al camino, porque está en riesgo su herencia eterna. Vuelva al camino. Y a veces, hermano, nos desviamos del camino por cosas que no valen la pena. No valen la pena. Hermano, ¿qué puede ser más importante que heredar la vida eterna? ¿Qué puede ser más importante? ¿Sí? ¿El placer momentáneo de las cosas del mundo? ¿Satisfacer nuestro propio deseo por alguna razón? No, hermano, nada puede ser más grande y más maravilloso que lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y hay una promesa, hermano, para los que se mantienen en el camino. Entonces tendrán una vida, que dice, larga. ¿Sabe usted que las personas mueren antes de tiempo porque se salen del camino? ¿Sí? Se salieron del camino. Y eso es fácil ilustrarlo. Nosotros estamos de verdad, hermano, asustados con tanta muerte. Y la mayoría de las muertes son muertes trágicas, accidentes de tránsito. Ahora en estos días, ¿no? Una noticia fuerte, ¿no? Hace que 8 días, ¿no? 8 días, sí. ¿Por qué? Yo pensaba en esto cuando estudiaba. ¿Por qué una persona de 21 años o de 20 años muere? ¿No? Porque alguien iba por el camino equivocado. Alguien iba en contravía. E irse en contravía, hermano, ir por el camino incorrecto significa encontrarse la muerte tarde o temprano. Por eso, hermano, las leyes de tránsito, hermano, indican el camino. Esta es su vía, este es el camino seguro. Si usted coge y se sale de su derecha, usted puede matarse o matar a alguien. Lo mismo dice la palabra. Lo mismo es, hermano, lo que está diciendo acá: manténganse en el camino y tendrán vida larga. ¿Sí? No, eso ya le convenía. ¿Cuál le convenía? Eso es mentira. No le convenía. Tal vez Dios tenía un propósito para esa persona, pero se frustró. ¿Por qué? Porque se salió del camino, hermano, y salirse del camino significa maldición y significa encontrar la muerte. Y para nosotros es lo mismo. Dios ya nos trazó un camino. Usted quiere estar bien, quiere tener vida larga, quiere terminar sus días en bendición aquí en la tierra, hermano, entonces no se salga del camino. Los seres humanos necesitamos sabiduría para entender, hermano, que nadie que está haciendo el mal puede recibir el bien. Nadie. No se puede recibir cosas buenas si estamos haciendo cosas malas. De nuevo, hermano, las acciones son como las semillas, mis hermanos. Si usted siembra maíz, hermano, ¿va a recoger qué? Maíz. Usted siembra maíz y no puede recoger frijol. Lo que cada uno siembra, dice la Biblia, eso cosechará. Y si yo siembro maldad,
si yo siembro cosas malas, injustas, hermano, ¿cómo voy a esperar recibir algo bueno? Pero la gente espera, ¿no? Inconscientemente espera. ¿Por qué? Porque a la gente le vienen cosas malas y nos preguntamos, ¿y por qué será que me está pasando todo esto? Cuando deberíamos es hacer una revisión de nuestras acciones y ver en qué momento nos salimos del camino. Vamos a mirar también Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Dice Proverbios 14, 12, esta es una verdad que tenemos que considerar. Delante de cada persona hay un camino que parece recto, pero que termina en muerte. Y la versión Reina Valera, que es la versión más conocida, mire lo que dice. Esa es la versión más conocida. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, que dice, es camino de ¿qué? De muerte. ¿Qué está diciendo acá? Hermano, escuche bien esto. Nosotros nos podemos equivocar fácilmente de camino. Usted puede creer que va en el camino correcto, pero sin darse cuenta se va a encontrar con la muerte y ahí se va a dar cuenta de que el camino no era el camino correcto. Y esto a mí me llama mucho la atención en esta parte. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano se ha caracterizado por la terquedad. Somos tercos por naturaleza, ¿sí? El pueblo de Israel, hermano, fue terco por naturaleza. El Señor les decía, pareciera que ustedes tienen el pecado escrito, ¿no?, como en mármol, y que nadie lo puede borrar de sus corazones. Y hay muchas, yo estaba mirando para hacer el estudio, cuántas veces Dios le habla al pueblo de Israel y les dice que son tercos, que son necios. Y estas son muchas las referencias que hay. Tercos, necios. O sea, Dios les dice blanco y ellos dicen negro. El ser humano siempre se ha caracterizado por creer que sabe más que Dios. Ustedes recuerdan, ahorita viene a mi memoria, ese caso de Saúl, ¿no? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Saúl cuando fue desechado para no ser rey. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 14. Dios había elegido a Saúl para que fuera rey del pueblo de Israel. Y un día Dios le da una orden a Saúl respecto a sus enemigos, los amalecitas. Y le dice, ve a esa ciudad y mátalos a todos. No dejes nada. Mata todo, ganado, mujeres, hombres, hasta los niños. La orden se la dio Dios. Y él se fue, ¿no?, a cumplir supuestamente la orden que Dios le había dado. Y resulta que mató, ¿no es cierto?, mató a la mayoría de las personas, mató a la mayoría del ganado. Pero ¿sabe qué? Dejó unas vacas y al rey, ¿no?, vivos. Los cogió y los llevó, ¿no? Los llevó vivos. Y él dijo, bueno, con estos animales voy a hacerle un sacrificio a Dios, los voy a quemar y así voy a agradar a Dios. Cuando Dios ya le había dado una orden, ¿y la orden cuál era? Mátalos a todos. Entonces él hizo el sacrificio, ¿no es cierto?, bien contento, bien feliz de que había agradado a Dios, cuando Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice, no, hoy tu reino ha sido quitado, porque para mí es mejor la obediencia que los sacrificios. Lean el pasaje y se dan cuenta de que es una historia interesante. Le quitó el reino, ¿por qué? Porque simplemente Saúl pensó que él sabía más que Dios. Bueno, a mí me parece que estas vacas no están muy bonitas para presentarle un sacrificio a Dios. Su concepto por encima del concepto de Dios. Mis amados, eso es terquedad, eso es obstinación. Cuando Dios dice blanco es blanco y no se puede cambiarle el color. Pero a veces nosotros lo hacemos.
Dios dice una cosa y ahí está la opinión nuestra, ¿verdad? No, pero es que yo creo, no, pero es que yo considero, no, pero es que yo pienso. Hermano, si usted ha decidido seguir el camino del Señor, no tiene derecho ni a creer, ni a pensar, ni a opinar más de lo que ya está escrito. Eso es seguir el camino del Señor rectamente. Y la terquedad, hermano, siempre nos quitará la bendición de Dios. Siempre. Bueno, hay otros que vamos más allá todavía. Sí, yo entiendo que eso es así, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo hago lo que yo quiera y a mí nadie me tiene que decir nada. Listo, haga lo que usted quiera. Pero cuando usted dice, yo hago lo que quiera, sepa que usted ya tomó el camino equivocado y que el fin de ese camino va a ser la muerte. Sépalo, entiendan. Esto es serio, mis amados. Dios tiene tantas promesas hermosas para aquí, para este mundo y para el mundo venidero. Pero el asunto es, no se salgan del camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, yo voy bien. Eso es lo que muchos decimos, ¿no? Yo estoy bien. Si a mí me preguntan si estoy haciendo las cosas bien, yo digo que estoy haciendo las cosas bien. Pero el problema aquí, mis amados, no es lo que usted piense, es lo que Dios ha determinado para su vida. Y el juicio, óigame bien, no lo podemos hacer dependiendo de lo que yo pienso, sino dependiendo de lo que Dios me dice que haga en su palabra. Es algo así como cuando Dios habla del perdón, ¿no? Dice que debemos perdonar y amar a nuestros enemigos. Dice así la palabra, ¿sí lo dice o no lo dice? Pero ¿cuántos ponemos reparos a eso? No, pero es que esa persona me ha hecho tanto daño que... No, yo no creo que sea justo perdonar. Es que nadie sabe lo que me hicieron, entonces ¿cómo voy a perdonar? Hermano, ya estamos poniendo reparo, ya estamos saliéndonos de la voluntad del Señor. Y así hay muchas cosas que se cuestionan, mis amados. Cosas que cuestionamos. Romanos 2.5, porque todo esto está conectado. Nuevo y Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Les dice, pero por tu dureza, ¿y qué más? Ya estamos. Bueno, esperemos que lo proyecten ahí mientras metamos un poquito de agua. Vaya leyéndolo. Claro, ¿no? Pero por tu dureza y por tu terco corazón. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Bueno, estoy leyendo esta es la Nueva Traducción Viviente, la que está proyectada y dice, pero eres terco. ¿No? La Reina Valera dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Aquí dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Estás acumulando un terrible castigo. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, por no querer volver al camino, por seguir insistiendo en que sabes más que Dios. Lo que yo les decía, el fin, hermano, de una persona que no quiere volver al camino o que está justificando sus acciones cuando sabe que están mal, está acumulando un castigo terrible para sí mismo. Dice el 6, Él juzgará a cada uno según lo que dice, lo que haya hecho. Ahí no hay nada de justificación que valga. También miremos Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Muy conocido este pasaje. Y es un consejo de parte de Dios y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio ¿qué? Entendimiento.
Ahora, ¿cuál es el error del ser humano? Depender de su propio entendimiento y creer realmente que lo sabe todo. Dice el 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él mostrará cuál camino tomar. En otras palabras, yo tengo que estar dispuesto siempre a hacer lo que el Señor me diga. Haz su voluntad, busca su voluntad y Él te mostrará el camino que debes tomar. Y el versículo 7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate ¿de qué? Del mal. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ustedes saben que la sabiduría del hombre, la sabiduría humana, es una sabiduría que está viciada al mal. Santiago dice que hay dos clases de sabiduría, ¿no? Una diabólica y mundana, y la otra que viene de Dios. Y la mundana es la sabiduría del hombre. Por eso nosotros no podemos confiarnos de nuestra propia sabiduría. Y Dios siempre lo ha dicho. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que no podemos confiar en nuestro propio corazón. Dice, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? Dice, lo entenderá. Engañoso es el corazón. El primer engaño o el engaño más peligroso es el engaño que viene de nosotros mismos. No es el engaño que viene de allá, el que viene de mí mismo cuando creo que estoy haciendo las cosas bien, cuando realmente voy en contra de lo que Dios ha establecido. Y el versículo 8 dice, cuando busques la voluntad del Señor y la hagas, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza, ¿a qué dice? A tus huesos. Ahí está involucrada nuestra salud física también. Salmo 18:30. Pues alguien me decía que yo utilizo muchas citas bíblicas, ¿no? Que demasiadas citas bíblicas en un comentario que me hacían la publicación. Pero yo digo, pues a eso vinimos, ¿no es cierto? Es estudiar la palabra, hermano. Y es la palabra la que tiene que confrontarnos, no el argumento humano. Entonces el Salmo, capítulo 18, versículo 30, mire lo que dice. Dice, el camino de Dios es ¿qué? Perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Hermano, ¿cuál es el camino perfecto? ¿El camino de quién? El camino de Dios. No es su camino, no es mi camino, no es lo que yo pienso, ni lo que piensa el pastor, ni lo que piensa el apóstol o quien sea. El camino perfecto es el camino de Dios, el que Dios ha trazado. Todos los demás caminos, hermano, se pueden equivocar. Y eso decimos nosotros, ¿no? La gente dice mucho eso. Yo escucho decir a la gente, es que el tiempo de Dios es perfecto, dice, ¿no? Es que el camino de Dios es perfecto. Listo, si el tiempo de Dios es perfecto, ¿por qué no esperamos el tiempo de Dios? ¿Por qué no lo esperamos? Y si el camino de Dios es perfecto, entonces ¿por qué no andamos en el camino de Dios? Esa es la pregunta. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Bien, entonces, hermano, así para ir terminando ya, solo se puede ser recto y justo cuando andamos en los caminos que Dios nos ha trazado en su palabra. No se puede ser justo, hermano, si nos salimos de esos caminos. Y recuerda, hermano, que la justicia y la rectitud, ¿no?, son condiciones y requisitos. ¿Para qué? Para poder heredar el reino de Dios. Estamos viviendo tiempos complicados. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos difíciles. Quisiera que miráramos una última cita aquí en Lucas 3:14. Hago referencia a esta cita porque tiene que ver directamente con nosotros. Es Lucas capítulo 3, versículo 4. Lucas 3:4. Está hablando Juan el Bautista. Y dice así: Isaías había hablado de Juan cuando dijo:
Él es una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, o la venida del Señor, ábranme camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Y en la Reina Valera el versículo 5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿A qué vino Jesús? Es la pregunta, porque Juan está hablando de Jesús. Juan estaba preparando al pueblo para el encuentro con Jesús. Y lo que él dice es: él viene a enderezar los caminos que torcidos. A enderezar los caminos torcidos. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los caminos de Dios se habían torcido. Y la gente iba al infierno. Y Dios viene como una alternativa para que enderezar los caminos y que la gente encuentre la salvación, porque ahí lo dice claramente: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuándo? Cuando los caminos torcidos sean ¿qué? Enderezados. Hermano, y esa es la conclusión. Él viene a enderezar los caminos torcidos, y todo el que decida seguir a Cristo debe estar dispuesto a enderezar el camino según su enseñanza. De lo contrario, no tiene sentido seguir a Jesús. ¿Para qué sigo a Jesús? Hermano, yo sigo a Jesús para que me enseñe a enderezar los caminos torcidos. Entonces dice: verá toda carne la salvación de los hijos de Dios. Y yo les comentaba anoche, hermano, que tenemos que mirar en la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Yo siempre le insisto a las personas: hay noticias que hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque las noticias, a veces muchas noticias, hermano, nos ponen a nosotros en contexto del tiempo en el que estamos. En estos días, hermano, hay una persecución muy grande contra la iglesia. ¿Sí se han dado cuenta, verdad? Esas noticias hay que verlas. Hay varios países donde están masacrando a los cristianos, y según la estadística ya han matado más de 60,000 cristianos, ¿no? Países musulmanes, en esos países. Y eso lo dice el Señor en su palabra: en los postreros tiempos, dice, ustedes serán perseguidos, ¿no? Y los matarán. Está claro, literal. En los últimos tiempos, mis amados. Y yo miraba un video de una iglesia, de un templo que habían explotado, ¿no? Lo explotaron y volaron todo el techo. Solamente habían restos de las paredes. Y ahí habían cristianos en el piso, en la tierra, ¿no? Reunidos adorando a Dios. Ahí estaban, ¿no? Desafiando la muerte. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían, o ellos saben y tienen claro, que aunque tengan que dejar este mundo, hay una herencia que Dios ha prometido para los que le aman y son fieles. Hermano, este es el tiempo de ser fiel a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Hermanos, si usted no quiere ver los tiempos que estamos viviendo ya, hermanos, porque usted no los quiere ver, pero estamos viviendo tiempos complicados. Este mundo, hermano, se está poniendo más complicado cada vez. Pero el Señor dice: no importa que la destrucción se aproxime, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas. Ya es tiempo de irnos desprendiendo un poco de esto de acá. Vamos desprendiéndonos un poco. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el futuro. Y yo insisto que no es que dejemos de trabajar ni de cumplir con nuestras responsabilidades, hermano. Es simplemente que le demos prioridad a la búsqueda del Señor. Porque qué duro sería que usted hubiera tenido toda una vida de oportunidad para asegurar esa herencia y termine perdiendo. No es justo. Pero, hermano, necesitamos entender estas verdades. Que Dios nos bendiga, mis amados. Reflexionemos
pues de todas maneras quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no son. Yo les comentaba que este no era el mensaje que yo tenía para hoy. Yo había trabajado el mensaje desde el lunes, toda la semana lo trabajé y ayer vine y no era el mensaje. Entonces Dios me mostró esta palabra. ¿Por qué? Porque esto lo necesitamos realmente. Busquemos volver a los caminos del Señor y por nada del mundo, por nada, nos hagamos de esa línea que Dios nos ha trazado. Soberano Dios, queremos agradecerte, Señor, esta mañana, Padre, porque tenemos, Señor, un camino trazado bien claro, Señor, escrito en tu palabra. Dios, tú estás hablándonos de cada aspecto de nuestra vida, de cómo debemos pensar, de cómo debemos hablar, de cómo debemos actuar, de cómo, Señor, debemos vivir en justicia, Señor. Gracias, Padre, porque tú hiciste tu obra perfecta, Señor. Y lo hiciste para que no tuviéramos excusa ninguna cuando estemos dando cuenta de nuestras obras delante de ti. Padre amado, sabemos, Señor, porque lo sentimos en nuestro espíritu, Señor, que los tiempos se agotan cada día. El tiempo se aproxima, Señor, y este es el momento de volver al camino. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que irá con los que quieran su ayuda. Él estará ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Te damos gracias y encomendamos nuestras vidas en tus manos, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.